Buenas tardes y bienvenidos a todos. El título del presente seminario, Transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, nos indica los temas que serán tratados como también el ámbito de aplicación que nos interesa abarcar. Se refiere a dos conceptos de actual uso y de fuerte contenido interno y externo, y de cómo estos conceptos se expresan en uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. El primero de estos conceptos, transparencia, viene del latín trans, a través, y parens entis, que aparece. Por eso se dice que transparencia, que deriva de transparente, significa ver a través de un cuerpo o de una cosa, por lo cual la transparencia debe ser la capacidad del cuerpo para ser translúcido para el observador, es decir, que permita al observador ver a través de él. El año 2005, esta característica fue elevada a principios del actuar de y en la administración del Estado, al incorporarse a la Constitución Política de la República el actual artículo 8º, el cual en su inciso segundo reza: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como su fundamento y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. De acuerdo al artículo antes citado, el Poder Judicial, en tanto órgano del Estado, está obligado a brindar información referida a sus actos y resoluciones, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Posteriormente, en abril del año 2009, entró en vigencia la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho a acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de este derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. Este principio tiene dos facetas. A, transparencia activa, que consiste en la acción positiva del Estado de poner información a disposición permanente del público sin mediar requerimiento formal, que esta es la que aplica el Poder Judicial según la ley en comento. Y B, transparencia pasiva, que consiste en la entrega de información a las personas que la solicitan a la administración pública a través de los canales especialmente dispuestos para ello. Esta misma ley creó el Consejo de Transparencia, Corporación Autónoma de Derecho Público, cuyo fin es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información. Respecto a esta ley, los tribunales que forman parte del Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, deben dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa, poniendo a disposición permanente del público los antecedentes señalados en el artículo 7º de la ley y las sentencias que excedan los valores que señala el artículo 8º de la misma, quedando excluidos estos tribunales de los procedimientos de reclamo en caso de infracción de estas normas. No obstante lo anterior, y con el fin de promover la transparencia, facilitando el acceso a la información que genera el Poder Judicial, el año 2008, el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema aprobó un auto acordado, Acta 253-2008, creando la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información del Poder Judicial, que tiene por objeto promover la transparencia dentro de este poder del Estado, hacer efectivo el cumplimiento de las normas relativas a la materia que establece la Ley 20.285, el Código Orgánico de Tribunales y los acuerdos de la Corte Suprema, y obtener que la información que poseen y generen los tribunales de justicia sea lo más accesible para las personas y en especial para los usuarios del sistema judicial. Además, entre otras funciones, a esta comisión le compete conocer los reclamos que puedan presentarse respecto de las infracciones a las normas sobre transparencia y acceso a la información del Poder Judicial y proponer al Tribunal Pleno las medidas que sean necesarias adoptar en cuanto a esta materia. Ahora bien, este principio, considerado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Orgánico de Tribunales, efectivamente en el artículo 9 del Código ya citado se lee: los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. En la actualidad, las restricciones a la publicidad de los actos de los tribunales son excepcionales y se justifican por razones de protección de un interés o bien superior al de transparencia o publicidad, por ejemplo, en materia de familia, en materia penal,
Sin embargo, salvo situaciones concretas como los procedimientos relativos a la adopción de menores, el legislador entrega a los jueces la decisión sobre el tema, la que generalmente se adopta previo debate de los intervinientes. Sobre este punto quiero destacar el numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma vigente en nuestro país, el cual dispone: la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. Esta norma internacional reafirma la solución adoptada por el derecho nacional sobre el tema. Asimismo, existen limitaciones en el ámbito del ejercicio de las facultades disciplinarias y procesos de calificación dentro del Poder Judicial, las que buscan básicamente resguardar la integridad moral de los involucrados. A su vez, corresponde destacar la actual publicidad de las votaciones para la confección de las cinquenas y ternas para la provisión de los cargos del escalafón primario. En cuanto a la observancia por parte del Poder Judicial de las obligaciones que impone la Ley 20.285, basta revisar la página web del Poder Judicial para constatar que con demasía se cumple con la referida ley. Por último, corresponde traer a colación el artículo 56 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, de aplicación supletoria según dispone el artículo 9 ter del Acta 262/2007 sobre principios de ética judicial y comisión de ética, que dice: la transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones. Ahora bien, el segundo concepto que refiere el título del presente seminario es el de rendición de cuenta. Este concepto tiene su origen en el latín acomptare, que significa cuenta, y de computare, que es calcular. Y a su vez este deriva de putare, que quiere decir que contar. No existe una definición precisa sobre lo que significa este concepto, pero se le vincula a otro de origen anglosajón, accountability, el cual no tiene una traducción exacta al español. En términos de contenido, lo más cercano es llamarlo mecanismo de control, rendición de cuenta, o pesos y contrapesos, asimilándose a responsabilidad. Responder por, dar cuenta, dar cumplimiento, relacionado primordialmente con el actuar de los órganos del Estado. Se señala por los estudiosos de esta materia que la rendición de cuentas implica que las autoridades den razón de sus atribuciones y deberes, considerándose un adecuado sistema de rendición de cuentas aquel que comprende tres dimensiones: información, fiscalización y capacidad punitiva, ya que este sistema intenta prevenir y corregir los comportamientos abusivos o incorrectos de las autoridades, examinando sus decisiones, los fundamentos de estas y haciendo efectiva la responsabilidad que derive de un actuar desviado. Esto porque, en definitiva, la rendición de cuentas es un mecanismo de responsabilización de la gestión pública, inserto en un sistema más amplio, el régimen democrático moderno, cuyos principios centrales son la soberanía popular, el poder emana del pueblo, y el control de los gobernantes por los gobernados. También se señala por estos estudiosos que existen 8 tipos de rendición de cuentas: moral, administrativo, político, de gestión, comercialización, jurídico y judicial, circunscripción, relación y profesional. Dentro de un sistema de rendición de cuentas clásico se incluyen, entre otros, los siguientes mecanismos de control de la función pública: el juicio político o acusación constitucional a las más altas autoridades del país, la declaración de inhabilidad de algunas autoridades públicas, la existencia de tribunales constitucionales y de contralorías generales, la interpelación parlamentaria, el acceso a la información y documentación pública, las declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades y altos funcionarios públicos. Cabe destacar que todos estos instrumentos
se encuentran contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de un concepto amplio de rendición de cuentas, entendiendo este como un sistema de control del actuar de las autoridades públicas, es posible considerar, entre otros, la obligación que el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales impone al presidente de la Excelentísima Corte Suprema de, el primer día hábil de marzo de cada año, dar cuenta en audiencia pública, entre otros, del trabajo efectuado por el tribunal en el año judicial anterior y del que haya quedado pendiente para el año que se inicia, de la apreciación que le mereciere la labor de las Cortes de Apelaciones y de las medidas que a su juicio o a juicio del tribunal fuere necesario adoptar para mejorar la administración de justicia. Lo mismo se puede decir de la obligación que la letra D del artículo 24 del mismo Código impone al juez presidente del Comité de Jueces de los Tribunales Reformados de elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado. La misma aseveración es dable a realizar respecto de la obligación que el artículo 588 del mismo cuerpo legal asigna a los secretarios de los tribunales colegiados de fijar en lugar de la secretaría visible al público cada bimestre, enviándose copia al colegio de abogados respectivo, la estadística completa del movimiento de causas y demás negocios que conozca el tribunal, precisando, entre otras cosas, las materias y naturaleza de los asuntos ingresados, de las que se encuentren en tramitación, en estado de tabla y en acuerdo. Estas obligaciones permiten un control interno y externo, social y horizontal, del funcionamiento de los tribunales de justicia. Los conceptos antes señalados, transparencia y rendición de cuentas, se relacionan entre sí, no solo por lo ya expuesto, pues el primero es el insumo necesario para el segundo, sino porque ambos son instrumentos de control del poder público y buscan resguardar el correcto actuar de las autoridades, es decir, velar por la probidad en la función pública. De esta forma, entonces, nos encontramos frente a un concepto nuevo, íntimamente relacionado con los otros dos: probidad. Término que dice relación con honradez, que es la característica de ser honrado de una persona, y el ser honrado dice relación en cuanto a la persona cuida y se preocupa por respetar u honrar a alguien. Así el diccionario de la Real Academia Española identifica el término probidad con honradez y define a esta, a su vez, como rectitud de ánimo, integridad en el obrar. El principio de probidad, consagrado en el artículo 8 de nuestra Constitución Política, el cual dispone que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, importa un estándar de comportamiento para todas las autoridades y funcionarios públicos que se desempeñan en la administración del Estado sin perjuicio de la calidad jurídica que ostenten. Este principio, según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Si bien lo que nos interesa dice relación con la ética y probidad pública, o sea, el comportamiento de los servidores públicos, no es menos cierto que este es el proceder que se espera de todos los integrantes de la sociedad, siendo así un principio que debe regir el actuar de toda la comunidad, por lo que es un error limitarlo solo al sector público o administración del Estado. El antónimo de probidad es corrupción. Esta, según el diccionario, viene del latín corruptio, onis, y las primeras tres acepciones son acción o efecto de corromper, alteración o vicio de un libro o escrito, vicio o abuso introducido en las cosas materiales. Las tres acepciones señaladas suponen, entonces, las ideas de alteración de la normalidad de algo y de vicio. Esto en el área de lo público es un grave problema, ya que desvía al Estado de su obligación primera, que es el logro del bien común. En prevención de un actuar incorrecto en la administración del Estado, el constituyente y el legislador han creado, además de los señalados instrumentos, distintas herramientas para asegurar el principio de probidad. Por ejemplo, las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la administración del Estado. En relación al Poder Judicial, estas están consideradas en el párrafo segundo del título 9 del Código Orgánico de Tribunales. También en el artículo 323 ter del mismo Código, que impone a los miembros del escalafón primario, antes de asumir sus cargos, prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a la causal de inhabilidad
contemplada en el artículo 251, que dispone: no puede ser juez la persona que tuviera dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. La declaración de intereses y patrimonio. Los artículos 323 bis y 323 bis A del Código Orgánico de Tribunales imponen a los integrantes del escalafón primario del Poder Judicial hacer las declaraciones en cuestión. Realización de actividades laborales o profesionales paralelas o posteriores a las que se ejecutan en la Administración del Estado. En esta materia destacan del Código Orgánico de Tribunales los siguientes artículos. 261. Las funciones judiciales son incompatibles con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales, con excepción de los cargos docentes, hasta un límite máximo de 12 horas semanales. 312 y 312 bis, referidos a las obligaciones de asistencia de los jueces. 316. La prohibición de los jueces de ejercer la abogacía, con excepción de causas personales o de ciertos parientes. También han definido conductas que contravienen el principio de probidad. Destaca en este tema el artículo 324 del mismo código, el que dice: el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia, y en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces, los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Sin perjuicio de las conductas descritas en otros cuerpos normativos dentro del Código Orgánico de Tribunales, hay otros artículos referidos a lo mismo. Entre otros es posible mencionar el artículo 320. Los jueces deben abstenerse de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar. Deben igualmente abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes o terceras personas, a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal. 321. Se prohíbe a todo juez comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que conozca. 322. Los miembros de las Cortes de Apelación y los jueces letrados en lo civil no pueden adquirir pertenencias mineras o una cuota en ellas dentro de su respectivo territorio jurisdiccional. Además, la Excelentísima Corte Suprema dictó el Acta 262-2007, autoacordado sobre principios de ética judicial y comisión de ética, texto refundido, que define conceptos y normas de orden ético que circunscriben o concretan el concepto de buen comportamiento que la Constitución y las leyes exigen a todo juez. Supletorio de esta acta es el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Se liga a lo anterior el Acta 129-2007, que establece el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los jueces y funcionarios judiciales, el cual contempla los requisitos básicos de lo que se entiende por un debido proceso legal. Como habrán podido apreciar, las normas citadas en esta exposición son todas del Código Orgánico de Tribunales, unas de reciente incorporación y otras de antigua data. Sin embargo, todas están destinadas a velar por la probidad funcionaria, regular la transparencia del actuar de los tribunales y reglar un sistema de entrega de información sobre el obrar del Poder Judicial que permita su control por parte de la ciudadanía. En fin, sobre estos temas se expondrá y debatirá en el presente seminario. Son temas de actualidad y que sin duda influyen en nuestro diario quehacer. Por último, debo agradecer a la Excelentísima Corte Suprema el haber escogido esta jurisdicción para realizar el primero de varios seminarios sobre la materia que se harán fuera de la capital. Muchas gracias.